Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Mundo Verde, una iniciativa Naturacer que busca resaltar y dar a conocer diferentes organizaciones del sector agrícola y minero que con su trabajo contribuyen no solo al desarrollo de buenas prácticas, sino también de responsabilidad social empresarial que involucran necesariamente el componente ambiental, social y de calidad. El día de hoy nos encontramos en una finca en el Urabá antioqueño para que conozcamos un poco más sobre sus prácticas sostenibles. Quédese con nosotros y acompáñenos. Bueno, iniciamos nuestro recorrido por esta bella finca, de la mano de María Janet, quien nos va a comentar un poco dónde estamos y qué vamos a ver hoy. María Janet, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias al Grupo Naturacer por permitirnos compartirles nuestras prácticas ambientales sostenibles. No, es un placer para nosotros contar con esta bella experiencia, aprender un poco de ustedes. Cuéntanos un poco, María Janet, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, somos un grupo empresarial Greenland, tenemos 40 años de presencia en el mercado como grupo agroindustrial, estamos compuestos por 5.000 empleados, un grupo humano importante que ha desarrollado a su interior prácticas de sostenibilidad. Estamos presentes en Caldas y Antioquia, en la zona de Urabá, aquí con las fincas de banano. En este ejercicio también nos componen varios negocios como Aguacate Hass con producción y comercialización de aguacate, Banacol con producción y producción de banano, está también Agriplast, que es nuestra empresa de plásticos, CFS, que es nuestro operador portuario, Cordarien, donde producimos el cartón y el embalaje para nuestros productos, y la empresa Control B, que es esa aspersión aérea, sanidad vegetal, también tiene laboratorio microbiológico para producción de microorganismos benéficos para aportar a nuestros cultivos. Bueno, esto es una amplia gama de negocios dentro de un solo grupo y creo que todos se complementan para el sector agro. Queremos también, ustedes nos han hecho partícipes de algunas de sus iniciativas sostenibles en pro del ambiente. Quisiéramos, por ejemplo, que nos hagan una pequeña introducción. ¿Qué tienen ustedes en cuanto a sostenibilidad ambiental? Bueno, en cuanto a sostenibilidad ambiental, dentro de todos los procesos productivos y de servicios se han integrado prácticas de preservación ambiental para tener un cultivo sostenible, unos cultivos sostenibles. Tenemos, por ejemplo, la implementación de coberturas en el cultivo. Tenemos la implementación de sistemas de captación del agua lluvia, plantas de recirculación para el lavado de la fruta y reforestación en las áreas de retiro de nuestros ríos. Bueno, esto suena excelente y muy interesante. ¿Nos podríamos entonces desplazar a ver algunas de estas iniciativas? Por supuesto. Listo, quédense con nosotros que ya los vamos a ver en otro lugar. Bueno, y nos encontramos en uno de los parajes de esta hermosa finca, de la mano de María Janet, quien nos va a contar un poco sobre esta zona y lo que implementan aquí. María Janet, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a observar ahorita. Bueno, en este momento estamos en la finca Tapartó, 200 hectáreas de producción en banano, y en esta finca, como en todas nuestras 36 fincas, tenemos implementado el programa de coberturas. En coberturas tenemos 1.459 hectáreas, que eso nos equivale al 26% de nuestros cultivos. ¿Qué tenemos? Que con estas coberturas estamos dándole vida al suelo, estamos disminuyendo la carga química en el suelo. ¿Por qué? Porque tendemos a reducir la utilización de los herbicidas, que son los químicos con los que controlamos algunas malezas o plantas que nacen en el cultivo de forma natural y que nos van a generar competencia con el cultivo. Ya, algunas especies, podemos plantar cualquier tipo de especie, ustedes tienen unas especies focales que son las que están implementando en este momento. Muy importante la pregunta, porque es que no podemos tener cualquier especie como cobertura vegetal. Las coberturas vegetales lo principal que tienen que ser es que sean benéficas, que no compitan con el cultivo de banano. Entonces hay unas coberturas que
no se pueden colocar porque entrarían a competir por nutrientes con nuestras plantas y entonces la producción se nos bajaría. Estas coberturas que estamos viendo aquí, por ejemplo, esta es oreja de ratón, es una cobertura nativa y es una cobertura noble, es decir, no me va a competir con el cultivo, pero sí me le va a aportar humedad, me va a enriquecer el suelo, me va a permitir que esos microorganismos del suelo que con la carga química se iban disminuyendo, esos microorganismos vuelvan a potencializarse y me prepara el suelo para algo muy importante, que es la inoculación de microorganismos benéficos a futuro en todos nuestros cultivos. Bueno, esto suena excelente, pero quisiera preguntarle alguna cosa. Digamos, ¿han establecido alguna meta como organización en aumentar estas coberturas en los próximos años? Es correcto, sí. Este es un programa de toda la importancia por el impacto que tiene a nivel de todo lo que es el cuidado del medio ambiente y nuestra sostenibilidad. Entonces, para el 2024, ¿qué espera la corporación con ese programa? Tener el 60% de su cultivo con coberturas nativas y el año 2025 entregar el 100% del cultivo con coberturas vegetales. Esto es una meta de toda la importancia sobre la que todo el equipo humano del cultivo trabaja para lograrlo. Bueno, esto suena excelente, María Janet, muchísimas gracias por esto, pero quédese con nosotros porque no hemos terminado. Gracias. Bueno, y nos hemos trasladado a este punto de esta hermosa finca, donde de la mano del señor Emiro vamos a conocer una de las estrategias que ellos usan para la sostenibilidad ambiental. Señor Emiro, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo ha pasado? Muy bien, gracias, sí, señor Emiro. Señor Emiro, cuéntenos un poco sobre esta iniciativa que tienen ustedes para la conservación de la biodiversidad. ¿En qué consiste? Bueno, como organización contamos con 588.33 hectáreas destinadas a la conservación. Estas las encontramos en los retiros de río, en las vías, la infraestructura y las áreas no productivas, que nos representa el 8% de nuestra finca. De las hectáreas. Y estas áreas de conservación tienen procesos que ustedes hacen de reforestación, si no estoy mal. Sí, nosotros lo que hacemos como organización es conservar las especies nativas que encontramos y adicionamos reforestaciones a orillas de carreteras con guaduas, con especies como guaduas, pechindé, igual que en caños naturales. Entonces digamos que en esta vía o detrás de nosotros podemos ver alguna de esos procesos de años anteriores, ¿es verdad? Sí, nosotros acá pues podemos contar con guaduas, balsos, cingles, que son orillas de carretera que hemos tratado de conservar, tratando de mitigar el impacto y conservar las especies. Suena excelente, señor Emiro. Cuéntenos un poco, aquí hablando de cifras, ustedes el año pasado, ¿cuántos árboles sembraron? Nosotros en el año 2022 alcanzamos a sembrar en las 36 fincas 5.899 árboles. Y tenemos como meta para el 2023 10.000 árboles. En el total de todas las fincas que tiene el grupo. Ya, y por ejemplo, aquí, en este punto preciso, en esta finca, ¿cuántos árboles han sembrado? El año pasado, por ejemplo. Finca Tapartó en el año 2022 alcanzó a sembrar 102 árboles. Hoy día contamos con 1.08 hectáreas en conservación y vamos a tratar de seguirla sosteniendo. Bueno, señor Emiro, muchísimas gracias por comentarnos este bello y hermoso proceso. Gracias al grupo por seguir apostándole a la sostenibilidad, y a ustedes quédense con nosotros porque aún no terminamos. Vamos a revisar otros espacios. Bueno, y nos encontramos en otro sector de esta finca con el señor Emiro, quien nos va a contar un poco sobre otra de las iniciativas sostenibles que tiene la organización. Es esa parte de aprovechamiento de residuos. Señor Emiro, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, señor Emiro. Cuéntenos un poco entonces este proceso de aprovechamiento de residuos. Nosotros como organización tenemos la disposición, recolección, reciclaje y reuso de material, lo que son acciones que hacen parte de nuestra gestión ambiental. Perfecto, me encanta eso, pero entonces digamos, más o menos en este proceso ustedes el año pasado, ¿cuántas toneladas recuperaron de residuos? En el año 2022 como organización alcanzamos 2.577 toneladas de residuos. Eso es bastante.
bastante, muy bien ese trabajo y los felicito. Pero entonces cuénteme un poco, por ejemplo, esas toneladas se ven diversificadas y se ven en algunos materiales. Por ejemplo, aquí a nuestro lado tenemos algo que se llama soga, si no estoy mal. Y, por ejemplo, ¿cuántas toneladas o cuántos kilogramos de soga fueron recuperados el año pasado? El año pasado alcanzamos a recuperar 368.831 kilos de soga, además de 16.094 kilos de cores. De cores. Y, por ejemplo, bueno, para mí, y creo que para los que nos están viendo de pronto no es claro para qué se usa la soga y los cores. ¿Nos podría contar un poco sobre eso, por favor? Bueno, la soga la utilizamos, la llevamos a cultivo para protección de nuestros cultivos. Amarramos cada mata después que pare con ella y la idea es no dejarla para que no cause daño en el suelo, pero la estamos recolectando. ¿Y cómo hacen ese proceso de recolección? ¿Quién se encarga de ello? Bueno, nosotros en acuerdo con nuestro personal operativo, nuestros trabajadores, hemos llegado al punto de que en el momento de la cosecha, que estamos ya cortando los racimos, inmediatamente recolectamos el nylon de cada planta que sea cosechada. Ya, y ese lo traen obviamente con todos los racimos hacia la parte de la planta. Sí, igual ellos van recolectando planta a planta y por la tarde nos traen el score de todo lo que recogen en el día. Ya, y por ejemplo, ¿qué son los core? ¿O para qué se usan los core? Los cores son unos tubos de cartón donde vienen todos los plásticos que utilizamos. Entonces lo que hacemos es utilizar el plástico para nuestros empaques de productos y ese cartón lo reciclamos y lo mandamos a la fábrica de plástico Agriplast para su nuevo reuso. Bueno, esto está excelente. Y por ejemplo, la soga también la mandan a Agriplast, ¿o a dónde llega la soga? Sí, no, la soga igualmente va a Agriplast para su reuso. Listo, bueno, señor Emiro, muchísimas gracias por digamos, este enseñarnos de cómo poder hacer un proceso un poco más sostenible. Le agradecemos a usted y a su organización, pero de todas maneras, por favor, no se vayan porque seguimos con una parte muy importante para ver el aprovechamiento en planta. Y continuamos nuestro recorrido ahora en las instalaciones de Agriplast, donde de la mano del ingeniero José vamos a entender un poco qué se hace en estas instalaciones y cuáles son los procesos. Ingeniero, muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí, bienvenidos. Bueno, ingeniero, cuéntenos un poco qué hace Agriplast. Bueno, te cuento, Agriplast es la empresa que se encarga del grupo para producir y fabricar los plásticos que se utilizan tanto en el campo como en la exportación. Y también, digamos que nuestros clientes no solamente se centran aquí en la región de Urabá, sino que también llegamos a Santa Marta y todo el centro del país. Bueno, eso es excelente. Pero entonces, digamos que dentro de esta iniciativa de sostenibilidad ambiental del grupo, Agriplast ha empezado a entrar en esta onda de la economía circular. Tengo entendido que hay un proceso donde ustedes incorporan toda esta parte de la economía circular. ¿Nos podría contar con qué? Sí, digamos que esa es la soga, el material de polipropileno que utilizamos para amarrar las plantas en el campo. Este material lo recogemos en finca, ya sea con un tercero o con personal propio de la compañía, lo llevamos donde un tercero, él se encarga de lavarlo, aglutinarlo y peletizarlo, y ese material ya peletizado es ingresado nuevamente a nuestro proceso, donde lo incorporamos y fabricamos nuevamente soga. Con esta soga que después llevamos nuevamente a las fincas y se amarran nuevamente las plantas. Eso es un proceso de economía circular básica, pues principalmente. Suena excelente esto, ingeniero. Ingeniero, en este proceso, en estos años, y digamos podemos hablar del año del 2022, más o menos, ¿cómo les ha beneficiado esta parte del proceso con la soga? ¿Qué números tienen? ¿Qué porcentajes de reducción? Sí, nosotros venimos madurando poco a poco con este proceso de economía circular. El año pasado logramos incorporar o recuperar el 15% de este material, de este insumo en nuestra producción. Este año tenemos contemplado pues un volumen mayor. Este semestre, por ejemplo, logramos incorporar 151 toneladas, que es más o menos como el 40% de nuestra producción total. Bueno, eso suena genial. Pero tengo entendido que dentro del grupo también hay otras iniciativas que manejan otro tipo de residuos.
Sí, ya ahorita ustedes van a conocer a CFS, que es nuestra empresa hermana pues, de la compañía que se encarga de toda el área logística. Allá van a encontrar al señor Alberto y le va a explicar, que es el gerente de la compañía, y les va a explicar un poquitico más de lo que hacemos allá. Bueno, entonces quédese con nosotros que vamos a ir a visitar otra dependencia. Bueno, nos hemos trasladado hasta CFS Logistics, de la mano del señor Alberto, quien nos va a comentar un poco sobre cuáles son las operaciones que tienen aquí y qué es lo que hacen. Señor Alberto, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir aquí a visitar nuestras instalaciones. Bueno. Nosotros en CFS Logistics somos el operador portuario y logístico del grupo Greenland. Nosotros tenemos unas instalaciones portuarias en las cuales atendemos carga de transporte internacional y principalmente carga refrigerada. Adicionalmente atendemos carga de proyectos, carga paletizada, hacemos carga y descargue de barcos y al mismo tiempo hacemos transporte fluvial y marítimo. Ya, yo veo que la organización tiene algunos procesos dentro de la parte sostenible. Ustedes realizan unos procesos con los residuos. Sí, al igual que todas las empresas del grupo Greenland, somos muy conscientes del medio ambiente y tenemos una meta muy importante, que es dejar el mundo mejor que cuando llegamos. Suena excelente. ¿Nos puede comentar un poco acerca de cuáles son esos materiales que ustedes les dan una disposición adecuada? Perfecto, mira, nosotros tenemos residuos ordinarios que entregamos a un relleno sanitario. El año pasado hicimos 1.235 metros cúbicos. Tenemos residuos peligrosos que son dispuestos responsablemente a través de compañías especializadas. El año pasado hicimos 9.5 toneladas. Tenemos aceites que usamos en nuestra operación portuaria y de los equipos, donde entregamos 4.235 galones. También la chatarra que viene de todos los equipos que estamos renovando y trabajando, tenemos 21.7 toneladas. También manejamos 856 kilos de cartón y 1.872 kilos de suncho, que es el suncho que utilizamos cuando hacemos las inspecciones de la fruta que sale al exterior. Somos muy conscientes y, como te digo inicialmente, queremos dejar el mundo mejor que cuando llegamos. Bueno, pues les agradecemos de corazón de Naturacer y de todos aquellos que los ven por siempre incluir esas prácticas sostenibles dentro de sus organizaciones. Quédese con nosotros que vamos por más. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en otro sector de la finca, de la mano de María Janet, quien nos va a explicar un poco sobre este proceso de conservación y cuidado del agua, algo importante y fundamental para la parte de sostenibilidad. María Janet, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Cuéntanos un poco en dónde nos encontramos. Bueno, nos encontramos en la finca Tapartó del grupo Greenland, donde estamos justamente en la planta de recirculación. ¿Por qué es importante el manejo eficiente del agua? Porque este recurso es muy necesario en el cultivo, tanto en el cultivo como en nuestras labores de proceso de fruta. Debemos entregar a nuestros clientes fruta que esté en condiciones de inocuidad, de sanidad, y por eso debe entrar a un proceso de lavado antes de ser empacada y exportada. La corporación anteriormente que tenía, el agua entraba a los tanques de proceso y el agua salía hacia el cultivo o hacia los canales de riego y no se aprovechaba todo el día, se consumía agua de los pozos profundos y esto se controló con esta implementación de estas plantas de recirculación donde tratamos el agua, clarificamos el agua, entregamos un agua de muy buena calidad en nuestros procesos y empezamos inicialmente con una semana de reuso de agua, es decir, el agua la utilizábamos, la reciclábamos y no la botábamos. Fuimos afianzándonos en el manejo y conocimiento del proceso y ya hoy podemos entregar agua reusada de buena calidad entre 2 y 4 semanas incluso. Esto aporta a todo el proceso de manejo eficiente de recursos hídricos. Bueno, eso suena excelente, creo que es algo que les ha añadido mucho y mucha ventaja a la organización. Entonces, digamos que dentro de este beneficio y de esta implementación de estas plantas, porque tengo entendido que todas las fincas tienen estas plantas, ustedes cuántas, digamos en cifras, ¿cómo se han visto beneficiados? La organización, ¿cómo se ha visto beneficiado en cifras? Bueno, es correcto, este sistema está en las 36 fincas de la corporación. Este sistema nos ha permitido en el 2022 tener un reuso total de 199.421 metros cúbicos de agua. Y en esta finca Tapartó donde estamos representó un 5% de ahorro en el consumo de agua. Y por ejemplo, para este año, respecto al 2022, acumula 24% ya en el tema de consumo de agua.
Eso es una cifra muy importante a nivel de indicadores de manejo de recursos para la comercializadora, para el grupo empresarial, pero esto va más allá de administrar este recurso para la corporación. Esto tiene un impacto en nuestro entorno con la biodiversidad, porque estamos cuidando un recurso que todos consumimos, nuestros animales, y dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque estas aguas son aguas que cuando vuelven al sistema son aguas más limpias, más sanas, más saludables y entran a las cuencas impactando todo el territorio. Bueno, señora María Ángeles, muchísimas gracias por darnos esta pequeña muestra e inculcarnos nuevamente la importancia que tiene la administración del recurso hídrico de una manera óptima. Aquí finaliza nuestro recorrido. Agradecemos a Greenland por habernos permitido asistir a sus instalaciones y a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que este espacio no solo haya sido de aprendizaje, sino también de inspiración. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y página web. En el caso de que tu organización desea ser parte de nuestros espacios, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima.